Engañé a mi esposo antes de la reunión familiar. Me arrepiento tanto, aunque está mal, ceder al deseo se siente tan bien. ¿Soy la única culpable de la situación en la que estoy ahora? ¿Alguno de ustedes se ha encontrado en una situación como esta? ¿Cómo lo superaron? Sé que he metido la pata y no hay forma de deshacerlo. Tengo 40 años y he estado casada con mi esposo de 46 años por 12 años. Mi esposo, Dan, trabaja para una agencia de marketing. Soy ama de casa. Tenemos 2 hijos que tienen 10 y 8 años de edad. Conocí a mi esposo hace 15 años. Yo era camarera en un restaurante que estaba muy de moda en esos días, donde solía visitar regularmente con sus amigos. Siempre me pareció guapo, siempre se aseguraba de sentarse en mis mesas. Una vez, la otra camarera intentó atenderlo, pero él se negó y pidió por mí. Esperé a que diera el primer paso, pero nada. Un día pensé, voy a invitarlo yo misma. Sin embargo, él se me adelantó. Fue mi último cliente esa tarde. Después de terminar mi turno, salí y lo encontré esperándome. Me pidió mi número y, unos días más tarde, cuando me envió un mensaje pidiéndome una cita, fue un sí instantáneo. Salimos durante 3 años antes de decidir que deberíamos casarnos. Nuestro matrimonio fue todo lo que uno podría soñar. Trabajé un poco después de casarnos, pero cuando concebí a mi hijo mayor, dejé de trabajar. He sido ama de casa desde entonces. Mi vida familiar iba extremadamente bien. Mis amigos siempre me decían que estaban celosos de mí. Mi esposo me amaba, teníamos 2 hijos maravillosos. Era realmente una vida de ensueño hasta que tuve que dejarlo todo. El trabajo de mi esposo requiere que viaje mucho, lo cual no era gran cosa porque siempre tenía a los niños y nunca me quedaba sola, incluso cuando quería. Mis hijos fueron a internados este verano. No quería que se fueran tan jóvenes, pero era una tradición en la familia de mi esposo. Él también se había ido. Empecé a sentirme sola después de que mis hijos se fueran al internado este verano. Mi esposo también estaba fuera por trabajo la mayor parte del tiempo, y todos mis amigos estaban ocupados en sus vidas. Empecé a sentirme realmente aburrida. Pensé en unirme a algunas clases. Era la mejor manera de pasar el tiempo. Busqué algunas clases cerca de mí y finalmente decidí unirme a clases de arte. Siempre había tenido interés en el arte en mis días de escuela, pero nunca tuve tiempo para seguirlo. Ahora tenía todo el tiempo del mundo. Fui al sitio web de esta clase de arte cerca de mí. Un artista en sus 30 estaba impartiendo estas clases. Rápidamente llené todos los formularios y me inscribí. Rápidamente, esa noche, cuando Dan y yo estábamos cenando, le dije que iba a unirme a una clase de arte. Se emocionó por mí. Deberías explorar tus pasatiempos, cariño, dijo felizmente. Realmente había ganado la lotería con el mejor esposo. Siempre fue tan solidario. Finalmente llegó el momento de mi primera clase y decidí asistir. Me sentía bastante nerviosa, ya que comenzar algo nuevo a los 40 años era intimidante, pero Dan tenía razón. Necesitaba explorar esto por mí misma, reflexioné mientras me observaba en el espejo. Opté por un vestido blanco de verano, no quería parecer demasiado formal ni nada por el estilo. Al llegar al lugar, un estudio, noté que no era ni muy grande ni muy pequeño, simplemente era perfecto. Al ser la primera en llegar, aproveché para admirar su interior. Una de las paredes estaba adornada con un espejo de cuerpo entero. Quienquiera que hubiera diseñado este lugar tenía un excelente gusto. Mis pensamientos fueron interrumpidos por una voz que me preguntó si había encontrado algo que me gustara. Me giré y vi a un joven parado cerca de la puerta. Me sonrió y yo le devolví una pequeña sonrisa. Soy John, tu profesor, se presentó. Me sorprendió descubrir que este joven sería mi instructor de arte. Comencé a dudar si esta era realmente una buena idea. Me presenté también y John me indicó que tomara asiento. Empezó a preguntarme qué me gustaba más, si dibujar o pintar. Le respondí que disfrutaba de ambas actividades. Perfecto, entonces comenzaré explicándote los conceptos básicos, dijo con suavidad. Me sentía confundida, ya que era la única persona presente en la clase. ¿No vamos a esperar a los demás?, pregunté.
Él me informó que yo era la única estudiante y que las clases eran individuales. Probablemente había pasado por alto esa información en el sitio web. John comenzó a explicarme los fundamentos del arte, detallando los objetos que cubriríamos y demás. Había algo en el que no podía describir, pero emitía una energía diferente. Me prestaba toda su atención, lo cual era comprensible ya que era la única estudiante en el estudio. Sin embargo, también era la forma en que me miraba, como si fuera alguien especial. Era extraño recibir este tipo de atención de un desconocido, pero siendo honesta, también lo disfrutaba un poco. Siempre esperaba con ansias ir al estudio, a pesar de que solo había programado clases 2 veces a la semana. Yo me había dicho que siempre era bienvenida para pasar el rato o simplemente dibujar algo. Cada vez que visitaba el estudio, yo me trataba con calidez y amabilidad. Me hacía sentir bien, aunque también me generaba culpa recibir este tipo de atención de un desconocido, considerando que tenía un esposo amoroso en casa. Dan había salido de la ciudad por motivos laborales y pensé que, en lugar de quedarme sola en casa, sería mejor ir al estudio. Me arreglé más de lo habitual, elegí un lindo vestido y apliqué mi lápiz labial rojo favorito. Me repetí a mí misma que lo estaba haciendo por mí, pero en el fondo sabía que estaba mintiendo. Al entrar al estudio, me sorprendí al encontrar a John allí. Le dije que me gustaría dibujar algo, si eso estaba bien para él. Él respondió que estaba perfectamente bien y ambos tomamos asiento. Estaba tan absorta en la pieza en la que estaba trabajando que no me di cuenta cuando John se colocó detrás de mí. Solo me di cuenta cuando sentí sus manos en mis hombros. Lo miré sorprendida y él me dijo, hermosa. Agradecí, pensando que aún no había terminado la pieza en la que estaba trabajando. Él se rió y dijo, me refería a ti. Te ves hermosa esta noche. Me quedé atónita y respondí tímidamente, gracias, supongo. De repente, me invadió un sentimiento de nerviosismo. Aunque existía una pequeña atracción, como los jóvenes de hoy lo llamarían, aún se sentía inapropiado. John tomó mi cuaderno de dibujo y lo dejó a un lado. Comenzó a masajear mis hombros. Susurré temblorosa, ¿qué estás haciendo? Él respondió, solo te estoy dando un masaje, relaja tus hombros para mí. No sabía si estaba imaginando cosas o si su voz sonaba más ronca de lo normal. Le expresé que eso no era apropiado, pero él seguía insistiendo. Sus manos se posaron en mi espalda. Últimamente, no había tenido intimidad con Dan, ya que él siempre estaba ocupado con el trabajo y yo estaba ocupada con los niños. Ya no pasábamos tiempo juntos de esa manera, así que mientras John seguía masajeándome, me di cuenta de que lo extrañaba y ahora, que lo tenía, no quería que terminara. Esa noche cometí el peor error de mi vida. Fui a su casa con él. Sabía que estaba haciendo algo mal, pero el deseo se apoderó de mí y la conciencia se apagó. No te juzgues, pero John me dio algo que estaba echando de menos, la forma en que me tocaba despertaba el deseo dentro de mí. Dormí con él. Al día siguiente, me fui de su casa mientras él aún dormía. No podía mirar a nadie a los ojos. Me sentía terrible. John seguía diciéndome lo mucho que me deseaba y que quería pasar más tiempo juntos, pero la culpa no me permitía hacerlo. Al llegar a casa y ver a mi familia, la culpa se multiplicó. Me repetí a mí misma que era una mujer horrible. Tenía un esposo amoroso y una familia maravillosa. No debería tomar decisiones así. Realicé las tareas del hogar y decidí que nunca más volvería a poner un pie en ese estudio. Mis pensamientos se vieron interrumpidos cuando recibí una llamada de John. Me preguntó por qué me fui así. Le dije que lo que había sucedido entre nosotros nunca más podía volver a ocurrir. Él se negó a aceptarlo. Me advirtió que si no volvía a su casa, él vendría a la mía. John parecía el tipo de persona que realmente lo haría. Estaba segura de que tenía mi dirección, ya que la había proporcionado en el formulario de inscripción de las clases. No quería que viniera a mi casa. No quería que mis vecinos lo vieran y comenzaran a hacer preguntas. No quería arriesgarme a algo así que decidí ir a su casa y decirle en persona que lo que había ocurrido nunca más podía repetirse. Llegué a la casa de John a las 8 en punto. Sin embargo,
mi determinación de comunicarle mi decisión se desvaneció cuando él abrió la puerta y me besó instantáneamente. No estaba acostumbrada a esa urgencia y pasión, pero se sentía tan bien. Me sentía fatal por eso. John me trataba con tanta ternura, pero también solía tratarme con tanta pasión. Extrañaba esa pasión con mi esposo. Al principio estaba allí, pero a medida que aumentaban las responsabilidades, se desvanecía. «Podrías tenerlo ahora», me dijo John, y a pesar de que sabía que lo correcto era irme de su casa, no pude hacerlo. Me quedé allí. Pensé en darme una noche más y eso sería todo. A la mañana siguiente, John se despertó antes que yo. «No puedo dejarte escapar de nuevo», me dijo cuando le pregunté cómo estaba despierto tan temprano. Me trajo café y apartó mi cabello de las orejas con un toque suave. «Sé que te sientes culpable por esto, pero no tienes por qué», me dijo. Me explicó que todos necesitamos algo en nuestra vida para divertirnos. «No está bien», le dije. Me besó y preguntó si me sentía mal. No pude decir que sí. Estar con John se sentía bien de alguna manera. Me brindaba pasión y urgencia. Tal vez tenía razón y yo lo necesitaba. Siempre fui la esposa obediente, la buena madre. Podría tener esto para mí, solo por un tiempo, pensé tontamente. Le dije a John que si decidíamos continuar, debíamos ser discretos al respecto. Llegamos a un acuerdo sobre cómo nos encontraríamos en los días en los que Ann estuviera fuera por trabajo. Ni siquiera Dan se daría cuenta, pensé para mí misma. Salí de la casa de John y regresé a la mía. Dan iba a venir a casa esa noche. Hice algunas tareas de limpieza y luego preparé la cena para él. Dan llegó a casa por la tarde mientras estábamos cenando. Me informó que el cumpleaños de su madre se acercaba y que estaban organizando una fiesta en la casa de campo. El cumpleaños de mi suegra siempre ha sido una celebración importante. Toda la familia, que es bastante numerosa, se reúne para festejar. Todos la adoran porque son pocas las ocasiones en las que toda la familia se junta. Le dije que pronto compraría un regalo de cumpleaños para ella. Llegó el día de la reunión familiar y en ese momento no había visto a John durante más de una semana. Por la mañana recibí un mensaje suyo diciéndome que quería encontrarse conmigo. Le expliqué que no podía hacerlo ese día debido a un evento familiar. Sin embargo, él seguía insistiendo en que fuera a su casa aunque fuera por un breve momento. Su insistencia era tan fuerte que finalmente cedí y le dije que estaría allí. Inventé una excusa para Dan, diciéndole que se me había olvidado recoger el regalo de cumpleaños. Me dirigí rápidamente a casa de John. Tan pronto como entré en su casa, él empezó a besarme. Yo correspondí a ese beso y nos dirigimos a su habitación. Una hora después, me di cuenta de que tenía que regresar a casa rápidamente, ya que también tenía que ir a la casa de mis suegros. Me apresuré a volver a mi casa y, 10 minutos después, Dan llegó. Nos preparamos y fuimos a la casa de campo. Dan me dijo que me veía realmente hermosa y la culpa volvió a invadirme. Le sonreí, pero me sentía terrible. La tarde fue maravillosa. Mis suegros son realmente cálidos y amables conmigo. Siempre me han tratado bien desde el inicio de mi relación con Dan. Mi suegra me dijo que estaba feliz de ver a Dan tan feliz conmigo. Ella siempre ha sido una figura materna para mí. La felicidad que mostraba por nuestra relación me hizo sentir tan arrepentida por lo que estaba haciendo con su hijo. Regresamos a casa y la culpa me abrumó. No me di cuenta de que había comenzado a llorar. Dan me preguntó qué sucedía y le dije que extrañaba a los niños. Era extraño mentirle al hombre con el que había compartido 15 años de mi vida. La culpa me consumía y decidí que nunca más volvería a ver a John. Ceder a la tentación se sentía bien, pero no podía hacerle daño a Dan. Dejé de responder los mensajes de John y no contesté sus llamadas. Pensé que las cosas mejorarían, pero estaba equivocada. Un día, al abrir mis mensajes de texto, vi fotos íntimas de John y yo. Las fotos estaban tomadas desde un ángulo que dejaba claro que era yo. John me las había enviado. Me pidió $5,000 o de lo contrario enviaría las fotos a mi esposo. Maldito desgraciado, me había atrapado. Estaba furiosa. ¿Cómo pudo hacer esto?
Pero la culpa era mía. Confié en un completo desconocido y mira dónde me había llevado. El karma era una perra, eso estaba claro ahora. No tenía el dinero que pedía y tampoco quería que esas fotos arruinaran a mi familia. Si alguien tiene alguna sugerencia sobre qué hacer, por favor, déjenlo en los comentarios. Necesito ayuda desesperadamente. Actualización, han pasado más de 6 meses. John continuó chantajeándome, como alguien mencionó en los comentarios. Le dije que no le tenía miedo y que lo denunciaría a la policía si seguía acosándome. No funcionó, ya que él conocía mi punto débil. No podía darle tanto dinero, incluso si quisiera, porque no lo tenía. Si de repente le pidieran una suma tan grande, se daría cuenta de que algo estaba sucediendo. Le pedí a John que me diera algo de tiempo para resolver el problema, pero ese desgraciado no me escuchó. Lo que hizo fue enviar esas fotos a mi casa para asustarme. Probablemente pensó que me asustaría y le daría el dinero de inmediato. Pero en lugar de eso, Dan encontró ese sobre. Llegó a casa temprano del trabajo mientras yo estaba en el supermercado. Cuando volví a casa, lo encontré sentado con el sobre frente a él. No entendí lo que estaba pasando, pero con solo ver su rostro, supe que sabía lo que había en el sobre. Ni siquiera necesitaba ver el contenido, pero lo hice. No tenía sentido seguir mintiendo, así que le conté a Dan toda la verdad. Le confesé lo culpable que me sentía. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin poder evitarlo. Le supliqué su perdón, pero él no mostró ninguna emoción. Se fue de la casa poco después. Me quedé despierta esperándolo, pero nunca regresó. Le envié mensajes preguntándole dónde estaba, pero no respondía a mis llamadas ni a mis mensajes. Me comuniqué con sus amigos, pero nadie sabía dónde estaba. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto suyo diciéndome que nunca más lo contactara. Así, de repente, toda mi vida se derrumbó frente a mí. Dolió mucho saber que no tenía a quien culpar, excepto a mí misma. 2 días después, recibí los papeles de divorcio de nuestros abogados. Dan había solicitado la custodia completa de los niños. Cuando contestó mi llamada, le supliqué que no lo hiciera, que no se llevara a los niños. Me dijo sin emoción que no podía permitir que fueran criados por una mujer a la que odiaba tanto. Nunca antes me había hablado así en todos estos años. Sabía que lo había arruinado todo y ya no había nada que pudiera hacer para solucionarlo. Ahora los abogados me han llamado diciendo que deje la casa para la mañana siguiente, ya que legalmente era propiedad de Dan. John me llamó una vez más intentando asustarme, pero le dije que ya lo había perdido todo y que se fuera. Mis hijos también se niegan a hablarme. Dan debe haberles contado lo que pasó. No es sorpresa que también me odien. Salí de la casa llorando y he estado viviendo con mis padres, quienes tampoco me hablan y me han dicho que encuentre un lugar para vivir lo más pronto posible. Para cualquiera que lea mi historia, solo quiero decirles que aunque ceder a la tentación se siente tan bien, no dejen morir su conciencia. Cometí ese error y no hay un solo momento en mi vida en el que no lo lamente. Si no quieres pasar por esto, suscríbete en este momento a nuestro canal para evitar que tu pareja te engañe. Esta historia de esta mujer nos lleva a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas, los dilemas morales y las consecuencias de nuestras acciones. Desde el principio, se nos presenta como una mujer que, a pesar de tener una vida aparentemente feliz y estable, se siente vacía y aburrida cuando se encuentra sola. Su encuentro con John desencadena una serie de eventos que la llevan a ceder ante la tentación, ignorando sus valores y compromisos matrimoniales. Esta historia nos muestra cómo el deseo puede nublar el juicio y llevar a decisiones impulsivas que tienen repercusiones devastadoras. A través de sus acciones, vemos el conflicto interno de la esposa entre la satisfacción momentánea y el peso de la culpa. Su arrepentimiento es evidente, pero lamentablemente llega demasiado tarde para evitar el daño causado a su familia y a sí misma. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Crees que estuvo bien lo que hizo? Comenta lo que piensas en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y esperamos que esta historia te haya hecho reflexionar. Déjanos un me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal, así nos ayudarás a seguir creando contenido.
Gracias por formar parte de nuestra comunidad y nos vemos en el siguiente